Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos, una nueva cita con el misterio está ya lista. 2 nuevas horas tenemos para salir de viaje hacia esos mundos que nos gustan. Ahí están las intenciones de esta edición de hoy del Espacio en Blanco. Saludar a nuestra primera invitada, Montserrat Llor. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, habiendo escuchado esa introducción tan especial, que realmente tiene toda la razón. Hubo muchos españoles que sufrieron muchísimo lo indecible. Ya no dirían ese mundo, sino submundo, que es lo que era. Ya, yo tengo una especial, te lo decía. Bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, Monse y yo. ¿Cuánto tiempo? Pues no sé. Mucho tiempo. Vale. Te lo decía que para mí es uno de los temas, no sé qué extraña afinidad tengo yo con esto de los campos de concentración. Estando en Mauthausen, he sentido una de las impresiones más fuertes, que si creyera o si existiera la reencarnación, yo estoy seguro de que fui uno de esos españoles que acabó en Mauthausen, en ese campo tan tremendo. Podría ser, bueno, reencarnación exactamente no, porque es una historia pues del año 40 hasta el 45. Pero sí que creo en la memoria de los lugares y creo que el lugar está absolutamente impregnado de dolor, y es más, los deportados cuando visitan ese campo sufren. Yo cuando lo visité me impactó mucho porque es como una fortaleza medieval casi inexpugnable, ¿no? Da miedo y al mismo tiempo genera tanto inquietud como ganas de conocerlo y de profundizar en ello. Ya. Has escrito un libro que se llama Vivos en el Averno Nazi. Supongo que mucha gente te lo habrá agradecido porque has puesto memoria, recuerdo y memoria en un montón de gente que ha sufrido, y creo que no deberíamos olvidar esta lección, ¿verdad, Monse? Pues yo también pienso lo mismo. Creo que no se debería olvidar esta lección, creo que hay que transmitirla. Eso es lo que me han pedido esas 20 personas, que también, por desgracia, solo quedan 11 supervivientes de estos 20, algunos de los cuales se nos acaban de ir este mes de enero y mes de febrero, como son Marcelino Bilbao, el hombre que superó los experimentos médicos nazis, o Edmond Jimeno, el hombre que trabajó en la fábrica nazi de los misiles volantes V1 y V2. Pues sí, y de hecho acaban de recibir el libro en Francia, que la mayoría sabes que viven en Francia, ya no pudieron regresar a España muchos. Y hoy he recibido una llamada. La llamada, justamente antes de venir aquí, era de Nini, la esposa de Ramiro Santisteban, que estaban muy contentos y muy agradecidos. Ella fue una de las mujeres que trabajó en el Ministerio de Justicia y por sus manos pasaron muchos expedientes de criminales nazis. Entonces, estaban contentos y agradecidos y decían, por favor, que los jóvenes sepan lo que ocurrió e intentemos, en la medida de lo posible, que esto no se repita. Que no vuelva a ocurrir. Que es muy difícil. Esa es un poco la intención del programa, recuperar esa... No quiero decir memoria histórica porque se malinterpreta esa memoria de mucha gente que ha sufrido, españoles y otras muchas nacionalidades en campos de diferentes. 900, 137, 137 en nuestro teléfono. Nos están escuchando desde muchas partes del mundo. Si queréis ponernos en contacto y contarnos vuestra experiencia. Mínimamente, Monse, antes de empezar con el tema, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Una pulsera de tu tío abuelo? ¿Cómo fue? Bueno, hay unos antecedentes. Cuando tú tienes 10 años, eres un chaval, o una chavala en este caso, y ves en casa de los abuelos un libro titulado Deportación, con la cara de un deportado. Ahora estamos más acostumbrados a este impacto visual. Yo en aquella época no. Entonces, al abrir las páginas de este libro, que además que la portada ponía recomendado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia, o sea,
curioso. Pues en sus páginas había cuerpos amontonados, me impactó muchísimo. Después, con todo esto, también había una cierta bibliografía en casa. En las estanterías había libros de Tejas Verdes, de Hernán Valdés, poeta preso en campo de Chile, los pactos secretos de Hitler, Mussolini y Franco. Ya hay unos libros determinados. A todo ello suma esa pulsera cuyo misterio nunca desvelé, que era de un tío abuelo militar muerto en un campo francés, no sé cuál. ¿Pero una pulsera de campo de concentración? Sí, exactamente. Es el último recuerdo que teníamos, y además absolutamente endeble, pequeña, imposible, no cabía ni siquiera en mi mano ni en mi muñeca, ¿no? Y nadie me ha dado nunca ninguna pista. Y después algunas cartas un poco incómodas, en las cuales se reflejaba una traición dentro de mi familia, por la cual mi abuelo materno estuvo a punto de ser fusilado. Eso durante la guerra aquí en España. Todo esto ya te genera una inquietud cuando eres joven, y finalmente, hablando con mi marido, tenía un abuelo muerto en Gusen, con lo cual aquí se destapó todo. Todo esto se juntó años después, en el 2009. Aquí en Madrid se organizaron la Universidad Complutense y la Asociación de Descendientes del Exilio Español. Yo diría que el último encuentro de españoles supervivientes, guerrilleros, resistentes, deportados, en el Paraninfo de la Universidad de Madrid, Complutense. Estuve allí y fue una interesantísima reunión. Allí estaban todos reunidos. No ha habido ninguna otra a posteriori. A partir de allí ya fue un viaje a los campos directamente. 900-137-137, insisto, es nuestro teléfono. No te doy las gracias por estar en el programa. Y gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Y nos vamos esta noche, como decíamos, a viajar hacia el infierno, un infierno que crearon los hombres. Después de esa introducción nos damos más datos. No quiero que los campos de concentración se conviertan en pensiones familiares. El terror es el más eficaz entre todos los instrumentos políticos. En un principio, los campos se hallaban bajo el control de las SA, las fuerzas de asalto del partido nazi. Ellos practicaron los primeros asesinatos masivos. Pero tras la desaparición de estas tropas, el control pasó a manos de las SS y Heinrich Himmler se encargó de su organización. Bajo la directa supervisión de Himmler, se multiplicaron los campos de concentración, exterminio y trabajo. Se ha estimado que se establecieron unos 15.000 campos en la Europa ocupada. En ellos las personas eran reducidas a un estado de infrahombre. Despojados de su ropa y de sus enseres personales, se les rapaba y asignaba un número. Luego eran hacinados en barracones, donde muchos morían por hambre o por las frecuentes epidemias. En varios campos los internados fueron utilizados como cobayas humanas y sometidos a terribles experimentos médicos. Los mejor dotados eran obligados a realizar trabajos forzados bajo una durísima disciplina y en condiciones inhumanas, y aquellos que no eran capaces de soportarlo morían sin remedio, eran fusilados o exterminados en las cámaras de gas. Más de 6 millones de personas fueron asesinadas en los campos de la Alemania nazi. Una parte importante fueron judíos, pero también murieron cientos de miles de presos políticos, homosexuales, gitanos, eslavos, testigos de Jehová, criminales comunes y republicanos españoles. Se trataba de exiliados españoles que tras salir de España en 1939 habían sido encuadrados en el ejército francés y que en el momento de la invasión de Francia fueron capturados por las tropas alemanas. Entre 1940 y 1945 pasaron por Mauthausen y otros subcampos más de 7.000 españoles. La mayoría murieron, pero algunos sobrevivieron para contarlo. Hoy,
Es a ellos a quien dedicamos este programa. Ahí está esa introducción. ¿Qué te ha parecido? Pues muy bien sintetizado, muy bien resumido. Y solo añadiría que los nazis siempre creyeron que hacían lo correcto para la población alemana, para la raza aria y para el bien de la humanidad. Todas esas barbaridades que nosotros vemos como barbaridad, nadie se arrepintió. En los juicios de Nuremberg, por ejemplo. Es curioso porque solamente hablamos de campos nazis, evidentemente los más conocidos y quizás los más duros, ¿no? Pero había otros campos, ¿no? Hablábamos de los Boers en Sudáfrica. Sí, eso fue mucho antes. Lo que pasa es que siempre nos queda mucho más cercana la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es por eso que todos hablamos de los campos nazis. También me gustaría matizar que sí hubo un exterminio judío en 1942, a partir de 1942, antes estaban reducidos los guetos de Varsovia, sufrieron muchísimo, 6 millones fueron eliminados, pero sí que me gustaría aclarar que antes, a partir de agosto de 1940, los españoles ya fueron conducidos en trenes de mercancías, en condiciones, como decíamos antes, infrahumanos, a los campos nazis de la Segunda Guerra Mundial. ¿En el 40? En el 40. Vamos a hacer un recorrido. Por ejemplo, los españoles, muchos estuvieron en Guerra Civil Española, ya sabemos el periodo de tiempo, acaba la Guerra Civil Española, sufren el exilio, traspasan unos 500.000 españoles, la mayoría también republicanos o descendientes o familiares, que esperando posibles represalias por el gobierno franquista, cruzan la frontera, muchos hacia Francia, otros van con barcos, se desplazan hasta América Latina. Pero en Francia son confinados en los campos de internamiento franceses. Tenemos pues Argelès-sur-Mer y muchos otros campos, donde también habían muchas penurias y una vida muy difícil de sobrevivir. Pero después, en 1940, justamente, es cuando los españoles pierden, los que eran guerreros, los que eran militares, pierden la condición de prisioneros de guerra. España no los reconoce, no reconoce españoles allende fuera de las fronteras, son apátridas y son enviados directamente, a partir de agosto de 1940, a los campos nazis. Son unos 10.000 españoles repartidos por, más o menos, o 9.000, repartidos por distintos campos nazis. Españoles en Mauthausen, contabilizados 7.800, 7.000, las cifras oscilan, es muy difícil matizar unas cifras, depende de qué texto, ensayo, estadística, pueden oscilar bastante, pero entre 7.000 y 8.000 entraron en los campos de Mauthausen y anexos, que eran unos 40 o 50 anexos. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Y esta noche poniendo un poco de voz a esas personas que estuvieron en los campos de concentración como Montserrat Llor. Dime una cosa, ¿cuántos campos se crearon? Hablando en general, no en campos donde estuvieron los españoles, ¿15.000? Puede ser, no sé, muchísimos, porque además había campos, en la introducción está muy bien contado también, pero había muchísimos campos, había campos de tránsito, hablamos de campos nazis, ya, campos de tránsito, campos de concentración y de trabajo, como era Mauthausen, y después había los campos de exterminio con unas cámaras de gas donde había una eliminación masiva, que era para los judíos básicamente en Polonia, ¿no? Sí, miles de campos. Si ves el mapa de Europa, está plagado de campos. No te sabría decir la cifra exacta, miles. Qué poco conocemos eso, ¿verdad? Sí, realmente parece tan lejos que pueda pasar una barbaridad de este tipo, pero es que así fue. Es muy curioso porque siempre que se habla de campos de concentración nazis, concretamente, parece que solamente fueron judíos, lo decíamos aquí, ¿no? Sí, no, Más de 6 millones de personas fueron... no sé cómo llamarlo, asesinadas o... Sí, eliminadas, exterminadas, pero había judíos, había
homosexuales, había gitanos, había testigos de Jehová, presos políticos. Sí, distintos grupos, sectores. De hecho, Mauthausen, vale que los españoles llegaron allí en los convoys de 1940, en agosto fue la fecha, ¿no? Pero ya antes, estaban siendo construidos por otros presos de otros campos. Había muchos alemanes presos también. Había presos comunes, después hubo testigos de Jehová, después hubo grupos de homosexuales, un poco de todo. Pero incluso, aunque parezca más pintoresco, hubo alemanes en contra del régimen nazi que ya fueron presos, y estos ya fueron recluidos en los campos nazis. Desde los años 38, 39, son los primeros brotes de estos campos nazis. Y después llegaron los españoles, que es el periodo en el que yo me he centrado, porque algunos de estos españoles sufrieron también experimentos médicos y me interesaba conocer todo lo que vivieron, ¿sabes? Gracias a ti tenemos el testimonio, la voz de alguna de esas personas que luego vamos a poder poner a nuestros oyentes. ¿Qué hacían en esos campos que te ha llamado la atención? Duchas frías tengo aquí. Bueno, había de todo, lógicamente. Primero te diría que lo más impactante para ellos es llegar a la puerta, al portal de acceso del campo. Mauthausen es como una fortaleza inexpugnable, fortaleza medieval, da miedo. El día a día era levantarse muy pronto, gritos, palizas, capos gritando, cualquier movimiento que pudieras hacer. Lo mejor era pasar desapercibido, mala nutrición, apenas había comida, situación sanitaria pésima, brotes de tifus, epidemias de todo tipo. Sobrevivir a todo esto, piensa que un deportado podía acabar una media de 3 meses de vida dentro de un campo si era destinado a trabajar, por ejemplo, a la cantera, que era muy duro, los 186. Tremenda, ¿verdad? Esa cantera de Mauthausen. Sí, además tenía que cargar piedras a sus espaldas de hasta 40 o 50 kilos. Piensa que la cantera también es lo que le llaman el muro del paracaidista. Desde arriba, capos SS lanzaban a algunos de los deportados, o los que tenían pues rabia o eran judíos, especialmente mancillados en estos campos, pues los lanzaban de arriba a abajo y se estrellaban en el suelo, morían así. Esto era el muro del paracaidista. Pero la vida dentro de los campos era muy difícil. Pasaban hambre, frío, había una malnutrición impresionante y podían salir, pues los que salían con vida, con 40 kilos o menos, incluso en algunas ocasiones. La media de los deportados que han salido con vida ha sido de 44 kilos. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias, 900, 137, 137, por si queréis preguntar algo. Hay más datos que queremos daros de esta historia. Sobre todo nos vamos a empezar ahora a centrar en los españoles que estuvieron por allí. De noche, la vida no se para. Nuestros servicios informativos tampoco. Las 12, las 12. Te mantenemos informado cada hora. Las 2, la 1 en Canarias, buenas noches. Los ministros... Porque la actualidad no descansa. Las 3, las 2 en Canarias, buenas noches. Los jefes de Estado y de Gobierno... Las 5, las 4 en Canarias, muy buenos días. Comprometidos contigo para minuto a minuto en las noches de Radio Nacional. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en blanco en Radio Nacional. Tortura. Entre ellas, inyecciones de benzina en el corazón, fusilamientos al son de la música de orquesta, prisioneros devorados por los perros y hornos crematorios echando humo todo el día. Cerca de 5.000 presos españoles fueron exterminados por los nazis. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, los españoles que salieron con vida de los campos de concentración no tenían una patria a la que volver, así que muchos de ellos rehicieron sus vidas en Francia. Hoy, transcurridos ya más de 70 años, son pocos los que todavía viven para contar lo que fue aquel horror en primera persona. Son los últimos supervivientes. Nuestra invitada ha estado con ellos. Bueno, se tenía que ser tremendo eso de entrar en el campo y ver la frase: vosotros que entráis
dejad aquí toda esperanza, ¿no? Absolutamente. ¿Eso estaba en Mauthausen? Sí, bueno, en realidad todos los campos de concentración tenían alguna de estas frases sentenciadoras. Era cierto. También había el trabajo os hará libres. Sí. El trabajo no te hacía libre. El trabajo allí directamente, atravesar la puerta era la muerte. Era el inicio de tu propio asesinato. La estructura de los campos era muy civilina. Es decir, lo que más civilino me parece es que propios compañeros o propios deportados presos de otras nacionalidades, presos comunes, triángulo verde como le llamaban, fueran capos. Un capo, un jefe de barracón también, eran los que tenían derecho sobre tu vida y tu muerte y nadie pasaría cuentas. Sí, se comportaban incluso tan cruelmente como los propios nazis, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, precisamente los deportados a quien rendían cuentas, a su jefe de barracón y al capo de los comandos de trabajo. Con lo cual, cuanto más asesinos fueran, más sufrían los propios deportados. Y así ocurrió muchas veces. Hubo algún español, conocido es el caso del el Asturias, que uno de los deportados, Luis Estañ, es el único que me habló bien de este capo español, un asturiano también. Es un hombre que precisamente a él le salvó de ser asesinado y trabajó en Gusen, Luis Estañ, y es un hombre que ha vivido mucho los campos de concentración y sabía que allí su vida valía menos que una rata, y después a la salida de los campos le costó mucho adaptarse a la vida, que esto es otro proceso muy diferente, ¿no? Pero sí, entrar por la puerta era tu primera sentencia de muerte. Ya. ¿En qué campos estuvieron los españoles? Bueno, básicamente estuvieron en Mauthausen, los que, como ya hemos escuchado muy bien introducido, pues había 7.000, 8.000 españoles en Mauthausen, que son los anexos. Gusen, que era básicamente canteras, y es donde más tarde, en unas grandes galerías subterráneas y túneles, se construyeron, se ensamblaban las piezas de los Messerschmitt, los aviones de reacción. Ebense, yo estuve también allí, es un gran túnel, una mole inmensa con 10 kilómetros de galerías subterráneas, que es donde fabricaban el combustible sintético para los misiles, piezas y maquinaria para tanques y los misiles V1 y V2. Otro anexo que también visité, a unos 14, ya unos cuantos kilómetros más, y eso me impactó muchísimo, el castillo de Hartheim. Quiero que me cuentes algo de ese castillo. Yo también estuve visitándolo una vez y era tremendo. Claro, es que es más civilino de lo que te decía antes, porque tú lo ves y es precioso. Emerge blanco, reluciente, impactante, como si nada hubiera pasado allí. Parece mentira todas las muertes que hubo en ese lugar. ¿Qué ocurría en ese sitio? Fíjate que inicialmente es un castillo renacentista que era de las monjas de San Vicente de Paúl, que pues albergaba a niños con disminuciones físicas o psíquicas, precisamente. Después ocurrió todo lo contrario. Allí eliminaron mucha gente. ¿Qué hicieron? Experimentos médicos o directamente los más débiles fueron gaseados. ¿Cómo ocurrió? Pues ocurrió simplemente que fue el Action T4, que era un programa denominado, mal llamada, eutanasia, porque era el propio Reich, el Tercer Reich, el Hitler, quien decidía sobre la vida y la muerte de esas personas. Action T4, que es T4 por la calle de Berlín, donde estaban las oficinas centrales con todos los expedientes médicos, decidía todos los alemanes, inicialmente fueron alemanes, niños, geriátricos o chicos pequeños, toda la población que tenía una disminución física o psíquica mental era eliminada. ¿Por qué? Pues simplemente porque ellos tenían un titular: vidas indignas de ser vividas. Ellos lo consideraban así, y además hacían el bien para la humanidad y para el bien de la raza aria, según su concepto. Allí, pues bueno, fueron eliminados en primer lugar desde el año 39. En el 1939 fue requisado este castillo por el gobierno de Hitler y fue transformado. Y allí fue donde experimentaban con los cuerpos humanos. Había un equipo de unos 80 médicos, supervisados lógicamente, incluso llegaron a contratar los servicios de algún fotógrafo para que fotografiara todos los experimentos realizados.
y posteriormente la Acción T4 se extendió hasta otra zona de población, que es la población de los campos. Le llamaban 14F13, es un código interno entre ellos para entenderse, pero consistía en que, todavía más cruel, los médicos nazis visitaban los campos de concentración, buscaban los enfermos más débiles o con menos capacidad para trabajo y los destinaban a este castillo. Inmediatamente eran gaseados en las cámaras de gas y así eran eliminados los improductivos, según el gobierno de Hitler. Una historia que pone los pelos de punta. Tenemos a un español que se salvó, fue el último que se salvó de esos experimentos, ¿verdad? Marcelino Bilbao, sí. Tenemos su voz, vamos a escucharlo dentro de unos minutitos. ¿Por qué se salvaron los españoles? ¿Qué tenían que hacer para salvarse? ¿Cuál era la actitud que tenían? ¿Había mucha solidaridad entre ellos? Sí, no, eso lo primero, solidaridad. También hubo traiciones, lógicamente, habría de todo porque son 5 años de confinamiento y 5 años de penurias y una vida muy complicada ahí dentro. Sin embargo, todos ensalzan, los entrevistados de este libro ensalzan muchísimo la palabra solidaridad entre los presos, especialmente las mujeres. También las mujeres, las 3 mujeres del libro fueron resistentes, trabajaban con la resistencia francesa, actuaron de enlaces en las casas que tenían, albergaron a guerrilleros, pasaron documentación, partes, incluso negociaron con armas, como el caso de Neus Catalá, con lo cual dentro de los campos como Ravensbrück, especialmente de mujeres en Alemania, fueron muy solidarias también las mujeres. ¿Qué hacían para sobrevivir? Pues mira, después de entrevistar a estas 20 personas, dar una clave general es muy difícil. Sin embargo, sí podía decir primero varios factores. Suerte, importantísimo. Juventud, también. Fortaleza física para aguantar la inanición, la falta de alimento, el frío, las palizas, la dificultad del trabajo cotidiano, importantísimo. Y sobre todo, importantísimo en todo momento, la fortaleza psíquica mental y emocional. Esto es básico y fundamental. A partir de aquí, había estrategias muy peculiares. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, Leonarditi, sefardita búlgaro, me contaba que él claramente me dijo: yo sobreviví gracias a que tenía el apoyo emocional de mi hermano Óscar, que estuvieron juntos en todo el internamiento de Auschwitz-Monowitz, trabajaron en la fábrica Labuna y allí, pues bueno, estuvieron toda la época juntos. Él me decía concretamente que sobrevivió gracias a que ahorraba hasta la milésima energía haciendo ver que trabajaba, y cuando miraban los capos, entonces trabajaba auténticamente, pero era importante guardar todas las energías posibles. Otro caso es Jesús Tello. Jesús Tello es un hombre que me impactó muchísimo, era iracundo hablando contra los nazis, les odiaba, todas las atrocidades que hicieron, y me dijo: había que ser rápido de reacción, porque recibes una paliza y tienes que reaccionar rápido, no tener miedo, permanecer impasible y hacer lo que ellos quieren. Otros decían permanecer invisible a ojos de los capos, pasar desapercibido sería otra opción. Y finalmente, yo creo que es el hilo argumental de este libro, algunos sobrevivieron gracias a que desarrollaron plenamente sus habilidades. Piensa que una gran masa de los españoles que llegaban eran pues albañiles, no tenían profesión. Los que la tenían sobrevivían gracias a eso. Y te explico, por ejemplo, el zapatero. Había un zapatero, ¿no? Claro, Francisco Bernal, Paco Bernal. Qué impresionante abrir la puerta de su casa y ver a este hombre de 1,84 m, a sus 90 años, con una energía impresionante. Este señor contaba que hizo las botas de los SS y de paso también calzó a todos los deportados que él pudo, siempre que pudo. También arreglaba los látigos, el Schlag, que eran los látigos de los nazis, de los capos también, que dentro tenían un hierro y era un material trenzado que él tenía que arreglar de vez en cuando. Se veía, no podía negarse, tenía que hacerlo. Por ejemplo, el boxeador imbatido del campo era Segundo Espallargas, alias Paulino. ¿Por qué se salvó? Pues porque con sus puños, un hombre enorme, cuando le fui a visitar, cuando se levantó, que estaba ya muy desvalido, se levantó con su 1,90 m, me impactó esas manos, brazos enormes. Pensé en lo que había sido de su juventud y con qué fuerza y qué pegada de puños pudo derrotar a sus contrincantes, ¿no? Pues él se salvó porque fue imbatido.
Y otro caso, pues por ejemplo, Manuel Alfonso Ortiz, que es dibujante y gran persona, muy simpático, generoso, fantástico. Él contaba que no le gustaba, pero que en alguna ocasión pasó tanta hambre que se vio en las últimas y tuvo que hacer algún dibujo pornográfico. Cada uno buscó sus propios recursos. Son estrategias astucias, eran ingeniosos. Están fuera, ¿cómo te llamas? Radio Nacional de España. Enigmas de la humanidad. Fenómenos paranormales. Sucesos sin explicación. Interpretación de los sueños. Misterios sin resolver. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional. Antes de pasar en la tercera parte a testimonios y escuchar las voces de estos compatriotas, ¿por qué el hombre, no sé si hiciste esa pregunta, ¿no?, a ellos? Supongo que sí, ¿no? Porque surge, ¿por qué el hombre llega a ser tan despiadado, tan cruel, tan terrible con sus semejantes? Sí, esto es qué difícil es dar la respuesta a eso, ¿no? Yo creo que es un cúmulo de cosas. Creo que estaban viviendo tiempos de guerra, estaban viviendo un imperio nazi imparable. Incluso algunos propios deportados que se convirtieron en los más crueles, incluso contra sus propios compañeros, yo diría que fue porque querían ganarse la confianza de los nazis, porque nadie pensaba que iban a perder la guerra. Eran una potencia mundial y querían ser ellos, estar a su alcance. También creo, por lo que he visto, que el mal... existe el germen del mal al diferente, como te comentaba en algún momento, está latente, tanto en el ser humano como en la sociedad. Está latente y en cualquier momento puede estallar. Entonces, si se da que existe un conflicto, como ocurrió en esa ocasión, puede ocurrir. Es que siempre puede haber la maldad. Yo creo que sigue ahí. Lo vemos. ¿Se ha aprendido algo de esta lección? Pues no lo sé, pero existen las matanzas, existen los genocidios. El genocidio armenio fue mucho antes del genocidio o del exterminio nazi, llamémosle como queramos, pero también hubo el exterminio de Ruanda, guerras, vemos los casos de conflictos que existen en todo el mundo, están en Siria, constantemente, ¿no? Quiere decir que es posible, sí, es muy difícil decir el por qué. Ellos tampoco supieron dar ninguna respuesta, lógicamente, porque no creo que exista una muy concreta. 2:45, 1:45 las Islas Canarias, 900-137-137, nuestro teléfono. Si tenéis alguna historia que contarnos de algún familiar que haya estado, nos encantaría. Una pregunta antes de pasar a la tercera parte. ¿Es cierto que dice que las portadas de los libros las hacían con sangre, con piel humana? Bueno, es que se han hecho barbaridades, sí, y las lámparas. También se hicieron lámparas con piel humana y muchas otras cosas con el pelo, con el cabello humano. Han ocurrido auténticas barbaridades y experimentos también. Por ejemplo, me parece igual de impactante el hecho de que se experimentara con el ser humano, con los deportados, para encontrar vacunas para el tifus, para la malaria, o simplemente en Ravensbrück, una de las deportadas entrevistadas en este libro, Conchita Granger, pudo ver a hurtadillas furtivamente a través de la ventana de un barracón mujeres operadas. Pues sí, en Ravensbrück operaban muslos, a veces sin anestesia. La anestesia, esto era inconcebible, no existía muchas veces. ¿Operaban muslos? Operaban, sí, abrían los muslos, los tendones, los huesos, quitaban huesos, ponían... Y después pues también esterilizaban a las mujeres con rayos X, hacían auténticas barbaridades. Para simular las condiciones de los campos de batalla donde batallaban los alemanes, que morían muchas veces por el frío, experimentaban con los presos para conocer las condiciones límite en que el ser humano aguanta las condiciones de frío, y después intentaban reanimarlos con calor o a través de agua casi en punto de ebullición, introduciéndole en sus órganos. Todo esto lo vivieron, no estos deportados del libro, pero sí muchos otros. Pregunto también el oro de los dientes que les quitaron a los judíos. Sí, también, claro. Sí. De hecho, los Sonderkommandos, como Shlomo Venezia contaba también, él estuvo allí, falleció este señor, antes de pasar al crematorio, incluso antes, a la entrada mismo de los campos nazis, eran retirados cualquier diente de oro, absolutamente. Todas las pertenencias eran desposeídas, y si alguien antes de ir al crematorio, cuando moría, quedaba algún resto,
también. ¿Y podían pagar, o había algún tipo de pago para poder salvarse de las atrocidades? ¿Pago como con dinero? Sí. Lo desconozco, no creo que nadie tuviera dinero de ningún tipo. Y yo creo que sería pago con servicios. Ya. Es cierto que los alemanes odiaban sobre todo a los presos rusos y por eso en los campos de concentración les machacaron tanto. Sí, pasaron muy mal. Polacos, los españoles aún tuvieron algunas posiciones buenas, dicho esto entre comillas, ¿no? Hubo un barbero, los zapateros, después también hubo algunos casos como Juan de Diego que estuvieron trabajando en la oficina administrativa de los campos. Los españoles todavía tuvieron, vamos a decirlo muy entre comillas, alguna suerte, porque murieron muchos pasándolo atrozmente, pero sí, algunos sabían idiomas y tenían una profesión o tenían un oficio muy concreto, podían seguir adelante si resistían. Pero sí, realmente la vida dentro de los campos era un absoluto infierno. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Una tercera parte, vamos con algunos testimonios y con las voces de estos supervivientes de los campos de exterminio. Tenemos para el programa porque queremos escuchar las voces de esas personas. Contábamos que una pisonadora que... Sí, era para el asfalto, para asfaltar la zona, el suelo, una pisonadora de 900 kilos. Las deportadas o deportados, lógicamente, al estar malnutridos, pues no tenían fuerza suficiente y muchas veces acababan debajo de la pisonadora. Todavía existe, por ejemplo, en Mauthausen está exhibida, ¿sí? Se puede ver de allí. ¿Y no se atrevían a electrocutarse solos? ¿Se cogían la mano y iban todos juntos a la valla para...? Bueno, son casos concretos, pero sí, no se puede generalizar, pero sí, algunos me contaron que no resistían más el día a día dentro de los campos y algunos algunos se electrocutaban individualmente, pero sí que había algunos que lo hacían grupalmente. Tal era la situación que no podían resistir dentro de aquello. Hay muchas preguntas esta noche, 900-137-137 en nuestro teléfono. Los teléfonos están constantemente sonando. Dime una cosa, ¿cuál era la reacción de los supervivientes? Durante mucho tiempo no hablaron nada, no contaron nada, como si tuvieran vergüenza, ¿no?, de haber pasado ese horror. Sí, la verdad es que son 5 años dentro de un campo de concentración, que se dice pronto, pero es muy duro, y a la salida fue tal la dimensión de aquello que habían vivido que no sé si se puede sintetizar ni siquiera en un libro. Yo creo que sí que se puede ver la dimensión de aquello. Después se quedaron, claro, la sociedad de aquella época estaba impactada por todo lo que había ocurrido, no encontraban el lugar tampoco idóneo para contarlo, y después tuvieron que reinventarse, no pudieron volver a España la mayoría, así que tuvieron que vivieron en Francia con un idioma diferente, una sociedad diferente, buscar un trabajo, y muchos me dicen, Montse, era tal la dimensión de lo que había ocurrido, no sabía ni cómo explicarlo y ni siquiera me atreví a explicarlo, necesitaba curar mis heridas, pues la mayoría era la situación, no podían contarlo. Pasaron años y yo creo que podría decir que hace unos últimos 15-20 años que es cuando han empezado a dar a conocer aquí en España muchas de las cosas que habían vivido entonces. El caso de Leonarditi sefardita, como antes te comentaba, pasó 30 años sin decir nada, ni siquiera a su hermano, porque decía, sí, los dos sabemos lo que vivimos, no nos lo vamos a contar de nuevo, vamos a intentarlo superarlo y tirar hacia adelante. Y era una forma de autoprotección, quizás, ese silencio. En un minuto tenemos que hacer una pausa, a ver si me contestas. ¿Qué opinan los supervivientes que has entrevistado cuando sigue habiendo gente que niega la existencia de los campos? El negacionismo, se indignan, lógicamente, pero es que es normal. Si se han visto documentales, Noche y Niebla, con cuerpos amontonados, hay documentos escritos, hay investigaciones, hay historiadores también que han aportado más investigación y documentación a la temática. Por ejemplo, algo más cercano, el documental de Hitchcock, pues Tiempos de los campos de concentración. Es un documental realizado por los camarógrafos del ejército británico tras la liberación. Salen los campos de Bergen-Belsen. Las imágenes son brutales. Ojo, que no se pueden ver tranquilamente. Salen muchísimos campos. ¿Cómo se puede negar ante la evidencia de los hechos? Es un atentado contra los derechos humanos, los derechos de la libertad y una afrenta contra esas personas que lucharon y que vivieron todo aquel horror.
Tenemos que hacer una pausa, ¿vale? Te quedas un ratito más, llegan las noticias. Nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés nos traen la información de las 3 de la mañana, a las 12 en las Islas Canarias. Después regresamos. Queremos poneros la voz, el testimonio de alguno de estos españoles supervivientes de los campos del Averno nazi. Y después un personaje nos llega desde el Cairo contando, el maestro de las esencias, vendrá al Espacio en Blanco. Si nos da tiempo os contaremos alguna otra historia, seguramente algunos venenos que han utilizado a lo largo de la historia y que siguen utilizando algunos cuerpos de seguridad, y no sabemos si llegarán algunos sacerdotes que están en este mundo metidos contando extrañas historias. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis intervenir, y mucha gente escuchándonos desde diferentes partes del mundo, como por ejemplo Luis Bon, que está en Torreón, en México. Saludos a todos los que estáis sintonizados ahora en este momento a través de la radio online, en Radio Nacional de España, en cualquier parte de este planeta nuestro. No os vayáis, que enseguida regresamos. Hay mucho espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Existe el miedo a lo desconocido, pero el mundo no desaparece cuando cierras los ojos. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.